Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas. Sean todos muy bienvenidos a una emisión más del Cuentacuentos Macabro. Las brujas de Ixtlahuaca. Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas, tengan amigos de la Sociedad de la Medianoche. Los saluda nuevamente su amigo Héctor Villadarque, el Cuentacuentos Macabro, y les doy la más cordial bienvenida una vez más a esta emisión del Cuentacuentos. En esta ocasión, les narraré una historia que no es secreto para nadie que vive en el centro de México. Sin embargo, no es mencionada en la actualidad, ya que es más cómodo y más seguro dejar algunas cosas en el olvido y hacer de cuenta que nunca existieron. Esta historia forma parte del folclore de nuestro país, y aunque la historia no es de mi autoría, no podía dejar de narrarles este aterrador acontecimiento. Nuevamente, la historia de esta noche tiene que ver con brujas, pero esta vez más sanguinarias, más ocultas y más macabras. Aberrantes criaturas que en su afán de mantenerse ocultas sacrifican toda una vida que llevan de engaños y mentiras. Almas errantes, brujas y antropofagia es lo que encontrarás en este relato. Así que, sin más que decir, pónganse cómodos, traten de no estar solos y apaguen la luz de la habitación. Prepárate para vivir un momento aterrador y para tener macabras pesadillas. Deseo que tengan hoy una macabra velada y disfruten de Las brujas de Ixtlahuaca. En el mundo de lo sobrenatural existen historias que son casi imposibles de creer. Sin embargo, son reales. Sucedieron y cada persona tiene su propia versión de cómo acontecieron los sucesos que los marcaron de por vida. Hechos que el viejo Padre Tiempo se encargaría de borrar de la memoria de las personas de los pueblos. Pero afortunadamente las memorias de algunos viejos resistieron la tortura del paso del tiempo y, como dije antes, memorias que fueron marcadas de por vida, mentes que conservaron estos sucesos y los transmitieron a las nuevas generaciones, lo hicieron. Y así, muy ocultas las historias de estos seres aterradores y sucesos inexplicables han logrado salvarse del paso del tiempo. Pero permanecen muy ocultas en las oscuras mentes de algunos pobladores de las viejas aldeas o rancherías donde estos sucedieron. Este es el caso de esta historia, donde todo comienza como una historia de amor, de crecimiento en pareja y de felicidad, pero que repentinamente se volcó en una aterradora historia que forma parte del folclore de México. Esta historia no solo nos demuestra que el mal existe, sino que el verdadero mal a veces se encuentra en las personas que menos esperamos. Sí, el mal existe y a veces duerme junto a nosotros. Esta es una historia real, muy poco conocida pero verdadera. La historia ocurrió en el lejano 1965, en una región que en ese entonces era una ranchería muy cercana a Ixtlahuaca, en Toluca, que ya de por sí es tierra de brujas y se ha llegado a considerar el nido de brujas más grande del país, pues existen múltiples historias verídicas de apariciones de estas aberrantes criaturas en las tierras toluqueñas del Estado de México. Esta alejada ranchería, que se encontraba enclavada en las áridas zonas bardeadas de magueyes y pastizales secos, ni siquiera tenía un nombre de lo alejada, desconocida y oculta que estaba. La ranchería contaba apenas con algunas pequeñas casas muy alejadas unas de otras, hechas de adobe, algunas de ellas que ni siquiera estaban terminadas. El agua potable no existía. Era extraída de norias o pozos que contaban siempre con agua fresca del subterráneo, y de la luz eléctrica ni hablar. Faltaban aún muchos años para que eso llegara a la ranchería. La única manera de llegar a ese lejano lugar era un maltrecho camino de terracería que en la oscuridad solía perderse a la vista y confundirse con las laderas del camino. En la oscuridad de la noche literalmente no había camino, y el poco que se lograba distinguir era realmente aterrador. Árboles secos por aquí y alguno que otro por allá, pastizales a la lejanía por todos los lados, tierra fina y seca a todo lo largo, y la poca luz de la luna iluminaba igualmente todo el llano. Por la noche no sabías si ibas o venías.
Tan aterrador se presentaba el paisaje de noche que casi nadie se atrevía a circular por él, y mucho menos a acercarse a la ranchería por la noche, ya que en cuanto anochecía era muy fácil perderse tomando maltrechas veredas que no serían las correctas, y era fácil acabar en las milpas, o peor aún, en las laderas de los magueyes, lugares muy peligrosos y malditos por las noches, pues se hablaba de espíritus errantes que caminaban penando a todo lo largo de las magueyeras. Pues justo ahí, en esa lejana y tenebrosa ranchería, llegarían a vivir dos interesantes sujetos que estaban recién casados. Una hermosa mujer de piel de bronce, cabello largo y negro como la noche, con ojos canela, grandes y expresivos. Una mujer de fuego, de labios carnosos y que resultaría una buena moza para el hogar. Ella, de nombre Rosario, y él, fornido y nada detestable, Benjamín, un hombre grande, fuerte y trabajador, de ojos claros contrastantes con su piel acaramelada, de cabello grueso y manos grandes y fuertes. Este amoroso matrimonio había llegado a la ranchería, pues se les habían concedido algunas parcelas para que las trabajaran y pudieran cosechar lo trabajado, para así venderlo y poderse mantener con el fruto de su trabajo y hacerse poco a poco de sus cosas. Rosario apenas contaba con 17 años. Se distinguía, además de por sus buenas formas, por su oportuno silencio. Era una mujer callada que no atosigaba con su parlanchina voz o con reproches por esto o por aquello. Y aquel silencioso rasgo era quizá lo que había logrado que Benjamín estuviera enamorado de ella. Su silencio y su recatada mirada, a veces perdida y llena de nostalgia, de melancolía, de añoranza, y a veces llena de amor, de súplica y de cariño. O quizá todo el conjunto era lo que habían logrado que el corazón de Benjamín latiera sin cesar con tan solo ver a su mujer. Como era evidente, al paso del tiempo el amor de esta joven pareja daba frutos. Pasaron pocos meses antes de que Rosario quedara embarazada de Benjamín. La felicidad de ambos no cabía en sus cuerpos. Por su parte, Rosario presentaba una alegría que no se había manifestado antes en ella. La nostalgia y la añoranza habían desaparecido de su mirada y la ternura se plantaba en ella. Pasó de ser una mujer callada a ser una mujer que a veces cantaba mientras hacía sus labores, una mujer que tarareaba mientras echaba tortillas en el comal, el mismo en el que hervían las ollas de frijoles y guisados con los que saciaría el hambre de su trabajador esposo. El ambiente que había en su choza cuando llegaron cambió totalmente. Otra atmósfera se respiraba en el lugar. Ahora había mucha más alegría y paz. Pero eso solo era por los días, ya que por las noches todo cambiaba. Más o menos pasadas las 6 de la tarde, cuando comenzaba a oscurecer, los grillos comenzaban a hacer su ruido característico que inundaba el ambiente y que a poco se iba haciendo más pesado, más turbio. Los sonidos de los grillos parecían perderse en el viento de la noche y en el sonido del silencio. Pero no solo por eso. Aterradores sonidos se manifestaban en el aire ya bien entrada la noche. Lamentos, llantos, gritos y carcajadas parecía traer el viento de otras comunidades cercanas. Esto ponía muy nerviosa y temerosa a Rosario, quien le había pedido a Benjamín que sobre las ventanas de la choza colocara unas sobreventanas de pesada madera para mitigar el sonido que a lo lejos se escuchaba y le ponía los pelos de punta. Ella pensaba que esos chillidos provenían de algún animal y le daba miedo que se pudiera acercar lo suficiente a la choza. Así que Benjamín, atendiendo a los deseos de su mujer, había hecho lo solicitado y colocó unas sobreventanas de pesada madera en las ventanas de la choza. Solo había dejado algunos pequeños orificios para poder ver hacia afuera en caso de ser necesario. Esto dejaba más tranquila a Rosario, pero aún así pasaba las noches casi en vela a la espera de que esos aterradores sonidos se presentasen cerca de su choza. Finalmente lo que tenía que pasar sucedió. Llegó la fecha de nacimiento del bebé de Benjamín y Rosario. Ambos se encontraban muy nerviosos porque los dolores eran muy pronunciados y muy frecuentes. Las contracciones estaban dando más lata de la esperada. Habían llamado a doña Delia, la partera, que vivía muy lejos de esa comunidad, por lo que tardaron en llegar a la choza del matrimonio. Cuando llegaron, la partera asistió a Rosario en el parto conforme a lo planeado y después de varias horas de difícil trabajo de parto, de lágrimas y gritos de dolor de Rosario, el bebé nació. Había nacido el pequeño Vicente, tan sano y fuerte como sus padres. Pero contrario a lo esperado, Vicente nació con una peculiaridad. En el momento en el que el niño nació, no hizo ningún ruido. No hubo llanto alguno, ni suspiros, ni risa. Nada.
De no ser porque el bebé se movía, hubieran jurado que estaba muerto. Pero no era así. El bebé abrió de inmediato sus grandes y negros ojos, muy similares a los de la madre, pero en ningún momento emitió sonido alguno. Y así continuó durante muy poco tiempo. Pese a este contratiempo, los padres de Vicente eran muy felices de tener a este bebé en sus vidas. Además, era el gran orgullo de Benjamín, pues se trataba de un hombrecito. A partir de la mañana siguiente del nacimiento, poco a poco comenzaron a llegar las personas de las chozas vecinas y de las rancherías aledañas a la de ellos para felicitarlos por el nacimiento y para conocer al bebé. Y de todas las visitas se admiraban de que el niño fuera tan calladito. Ya entrado el atardecer y poco antes de anochecer, Rutila, la vecina más vieja de la ranchería próxima, se acercó a Rosario y casi en secreto le dijo a manera de advertencia que mientras no bautizaran a su bebé, deberían de tener mucho cuidado, pues muchos peligros acechaban al niño. Que debía de tener siempre sus tijeras abiertas debajo de la cama o bajo la almohada del bebé, pues no tenía cuna donde durmiera, sino que lo hacía en una bola de cobijas que habían acomodado a manera de camita para que el bebé durmiera calientito, pues los fríos en Toluca son helantes por las noches. Le dijo que pusiera en la puerta de la casa y en las ventanas de madera un par de chiles pasilla colocados en cruz, que vertiera semillas de mostaza todo alrededor de la choza y que colgara nudos de bruja en los árboles cercanos, que pusiera cerca de la cama el atado con 12 nudos y que rezara las 12 verdades, y que de ser posible colocaran una botella de bruja en las cercanías de la entrada, pero que nadie supiera en dónde estaba enterrada, pues se corría el riesgo de que las brujas de varias rancherías se acercaran, atraídas por la dulce sangre del recién nacido, por el sabor de su grasa y la pulcritud de su inocencia. Las brujas podían venir no solo a chuparles la sangre, sino a devorarlos completos masticando las partes carnuditas del bebé, o simplemente a absorber el alma de las criaturas por la boca y que el niño moriría, que más valía tomarse sus precauciones. Todas las mujeres ahí presentes comenzaron a contar sus experiencias y sus remedios conocidos contra las brujas. Todas coincidían en algo. Al caer la noche en ese lugar, las brujas se aparecían y le hicieron ver que los aterradores sonidos que ella escuchaba por la noche no eran de ningún animal, eran de las brujas que estaban bailando y chillando. Esos quejidos y carcajadas que escuchaban a lo lejos provenían de unas bolas de fuego de tamaño mediano que tanto Rosario como Benjamín ya habían presenciado más de una vez a lo lejos. Las habían visto en las copas de los árboles de los cerros cercanos. Bolas de fuego que danzaban en el aire en plena oscuridad y que eran brujas, que así se transportaban. Eran las brujas que estaban olfateando, aspirando en el aire en busca de almas puras y de sangre dulce, como las de los recién nacidos, que por eso se encontraban hambrientas y enfurecidas, porque no había alimento desde hacía mucho tiempo para ellas, y que harían todo lo posible por hacerse del bebé recién nacido. Rosario no pudo comentar nada. La preocupación de nuevo se observaba en su mirada. Su silencio habitual regresó. Una pequeña sonrisa se esbozó en sus labios para las demás, como asintiendo con la cabeza, pero Rutila solo pudo pensar para sí misma: advertida estás. Las cosas marchaban de buena y normal manera hasta una trágica mañana en la que Rosario despertó a Benjamín con fuertes gritos de desesperación. Benjamín, al despertarse repentinamente, vio a su mujer desesperada revolviendo las cobijas que hacía en la camita de Vicente. Se llevaba las manos a la cabeza una y otra vez gritando desesperada que su hijo, su amado Vicente, ya no estaba en el montón de cobijas. Como era de esperarse, Benjamín enloqueció. Buscó por todas partes de la habitación de la casa, pero no lo encontraba. La puerta estaba cerrada por dentro. Abrió la puerta, echó un vistazo afuera, pero ni rastros de Vicente. No se explicaban cómo el pequeño había podido desaparecer. Nadie parecía haber entrado en la choza. La puerta estaba trancada con un pesado polín de madera, y de la misma manera, las pesadas ventanas de madera estaban trancadas por dentro también, y no tenían signos de haber sido abiertas. Benjamín buscó y rebuscó dentro de la casa, en los alrededores del terreno, en las milpas, incluso preguntó a las vecinas de las lejanas y cercanas chozas, pero no había ni un rastro del bebé. Ninguna de las vecinas pudieron darle razón. Como es de esperarse, Rosario estaba desconsolada. Toda su alegría se había desvanecido en segundos. Su mirada de nuevo se postraba perdida. Sus ganas de vivir se habían ido.
Toda la alegría había sido despojada de la choza y de las vidas del matrimonio. Los días pasaron y se convirtieron en semanas, semanas en las que ninguna seña del paradero del bebé o de lo que había sucedido con él se hicieran presentes. El bebé simplemente había desaparecido de su camita o de las cobijas que hacían las veces de ésta. Vicente ya no existía más. Con gran pesar en su mente y en sus corazones, la pareja poco a poco tuvo que volver a su rutina diaria y a vivir la vida ahora con la falta de su alegría, pues no podían superar la pérdida de su hijo, la razón de su alegría. Pasó mucho tiempo antes de que la pareja pudiera realizar su vida de manera un tanto similar a como lo era antes de la pérdida de Vicente. Pero el tiempo es sabio, y al paso de la herida comenzaba a sanar o quizá a ser más llevadera, hasta que muchos meses después, una mañana fría, Rosario le daba una noticia a Benjamín, una noticia que disiparía un poco el dolor que los acompañaba desde hacía mucho tiempo. La pareja iba a tener otro bebé. Rosario estaba embarazada, lo cual representó en la pareja un sinsabor de alegría, pues una mezcla de dulzor y amargura los invadía. Habían perdido a un bebé, pero ahora Dios los compensaba con otro, con la esperanza de volver a comenzar de nuevo. Desde que Benjamín se enteró del nuevo embarazo de Rosario, extremó en precauciones. Las trabas colocadas en las puertas y ventanas fueron reforzadas. En pocas ocasiones dejaba sola a su mujer. Incluso mandó traer a su cuñada, la hermana de Rosario, Tomasa, para que acompañara en todo momento a Rosario y que nunca estuviera sola. Y que ya nacido el bebé, pudieran turnarse entre los tres para que siempre alguien estuviera despierto cuidando al nuevo bebé. No escatimaban en precauciones, pues cualquier esfuerzo valía la pena. Así pasó el tiempo y Rosario se encontraba ya unos cuantos días de que el nuevo bebé naciera. Sabían por lo que les había dicho la curandera Delia que se trataba de una niña, la pequeña Esperanza. Así decidieron llamarla, pues esto era justamente lo que este nuevo bebé traería a sus vidas, una nueva esperanza. Aún con el dolor que les causaba la pérdida de Vicente, pero siempre con la alegría de un nuevo comienzo que era lo que este bebé representaba. Finalmente Rosario se encontraba a muy pocos días de dar a luz a una hermosa niña que ellos imaginaban sana y muy hermosa. A veces también la imaginaban de piel más clara que la de los padres y de ojos profundamente negros como los de la madre, y con la ilusión de que este bebé sí llorara al nacer, de que no fuera tan callada como lo fue Vicente, lo cual alegraría mucho más a sus padres. La niña sería muy querida, muy cuidada y siempre protegida, pues nunca estaría sola. Siempre habría alguien que estuviera pendiente de ella. Al menos, eso era lo que Benjamín le decía a Rosario. Una tarde Tomasa le explicó a Benjamín que tendría que ausentarse un par de días, pues tenía ciertos asuntos que arreglar en su hogar y que solo esa noche y la siguiente no la pasaría en la choza. Benjamín desde luego lo entendió, pues Tomasa ya llevaba varios días quedándose con ellos y pues era natural que debía de atender sus cosas personales. Así que sin más la acompañaría a la terminal que se encontraba bastante retirada de la choza de Benjamín y Rosario, para que así se fuera con la promesa de regresar en un par de días. Como el trayecto era largo, Benjamín regresaría a su choza ya entrada la noche, por lo que revisó todas las ventanas y la puerta, y dejó encerrada a Rosario para que nada pudiera hacerles daño a ella y a su futura hija, y que nadie pudiera entrar en la choza. Así que con Rosario totalmente segura y encerrada, Benjamín y Tomasa se retiraron rumbo a la terminal. Apenas Tomasa sube al camión que la llevaría a su destino, Benjamín tendió hacia su casa a paso acelerado, pues el anochecer ya no tardaba y sabía que podía perderse en el camino a la ranchería si se descuidaba solo un momento. Así, Benjamín la emprende rumbo a su choza solo, con la penumbra a cuestas por la caída de la noche. Ya acercándose a la ranchería, apenas si podía distinguir el macabro camino que lo llevaría a su casa. La luz de la luna apenas si alumbraba a los árboles secos y terroríficos que estaban cerca del camino. Las magueyeras se confundían con los linderos del camino. Sabía que de no ser porque él conocía casi de memoria el camino hacia sus tierras, se hubiera perdido en la espesura de la noche. Con mucho trabajo logró llegar a su choza, que apenas se veía iluminada por una vela en la parte interior. Con cierto dejo de temerosidad en su mente, tocó la puerta para que su mujer Rosario le abriera. Tras un par de minutos, nada. No hay respuesta de Rosario, por lo que golpea la puerta con más fuerza y comienza a gritar el nombre de su mujer.
Tras el silencio y la inactividad dentro de su choza, Benjamín se empieza a impacientar, pues tocaba más fuerte y gritaba desesperado, y nada pasaba dentro de su choza, ninguna respuesta llegaba a él. Lleno de terror por lo que pudiera estar pasando y por la salud de su esposa, pues quizá ya hubiera dado a luz, corrió sin descanso hasta la choza más cercana de la ranchería, la cual se ubicaba a poco más de medio kilómetro de distancia. Una vez estando fuera de la choza, tocó con desesperación y su vecino Felipe le abrió la puerta preguntando que qué es lo que pasaba. Benjamín le explicó: «Fui a dejar a mi cuñada a la terminal y dejé a Rosario encerrada sola dentro de la casa, pero llegué hace poco más de media hora y por más que toco y que le grito, Rosario no me contesta. Acompáñame, por favor, y ayúdame a abrir la puerta para ver si ella y mi hija están bien». Ante esta historia y el miedo de que algo del trabajo de parto hubiera podido salir mal, Felipe llama a su hijo Santiago para que le acompañe y entre los tres vayan a ver qué pasa con Rosario. Una vez estando fuera de la casa, toca nuevamente, pero no obtiene ninguna respuesta. Así que deciden derribar la puerta y entre los tres logran echar abajo la pesada puerta que se encontraba trabada con el macizo polín por dentro. Pero su sorpresa fue aún mayor al ver que dentro de la choza no había nadie. Apenas daba luz la única vela que se encontraba encendida dentro y que casi estaba por consumirse, y al llevarla a los demás cuartos, comprobaron que dentro de la choza no había nadie, ni rastro de Rosario. Los recuerdos atormentaron la mente de Benjamín, quien evidentemente recordó de inmediato el dolor de la pérdida de Vicente, casi en las mismas circunstancias. Pero ¿en dónde estaba su mujer? ¿Qué había sido de ella? Benjamín, en su desesperación, va de casa en casa solicitando la ayuda de los vecinos, que poco a poco fueron corriendo la voz de lo que había pasado. En pocas horas tenían ya armados varios grupos de búsqueda que se dedicarían a buscar a la esposa embarazada de Benjamín. Unos van hacia las milpas, otros hacia el camino oscuro y unos más hacia los pastizales. Pero todos gritan de manera desesperada: ¡Rosario! ¡Rosario! Pero nunca hay una respuesta. Varias horas habían pasado y no había en ningún grupo ninguna seña de qué había pasado con Rosario. Algunos de los voluntarios vuelven a sus casas, alegando que era peligroso buscar en esa negrura y que mañana con la luz del sol sería más fácil buscarla y encontrarla. Ante la mirada desesperada de Benjamín, los grupos de búsqueda se deshacen y los voluntarios vuelven a sus casas. Pero lo que los hacía regresar a sus casas, más que la negrura de la noche, era el miedo a los horribles sonidos que se escuchaban por las noches y que ahora comenzaban a escucharse. El miedo a encontrarse con esas bolas de fuego carcajeantes y hambrientas era lo que los regresaba a sus hogares, pues en el pueblo bien se sabía que se trataba de las brujas. Pero Benjamín no se daría por vencido tan fácilmente. Él estaba consciente de que el único lugar que faltaba por buscar era en el panteón del poblado más cercano, que se encontraba a poco más de 4 kilómetros de la choza en donde se encontraban ahora. Del mismo lugar donde las personas lo habían abandonado en su búsqueda. Pero aunque era el único lugar que faltaba por recorrer, Benjamín se repetía una y otra vez que era imposible que su mujer recorriera esa distancia en un camino tan oscuro y tan sinuoso, pues ese camino que lo llevaba al panteón representaba un largo trecho sinuoso para poder llegar al cementerio en las faldas del cerro, y mucho menos hacerlo cargando tremenda panza de 9 meses. No podría hacerlo con ese paso en su estómago. Ese bebé le pesaba demasiado. Ese pensamiento es el que hace que casi Benjamín se dé por vencido. Pero hay un extraño presentimiento que no lo deja, una voz que lo repite una y otra vez que debe de ir al panteón. Así que sin más, no dejaría piedra sin remover para encontrar a su esposa y a su futura hija. Así que muy convencido y envalentonado, le pide a Felipe que lo acompañe al panteón a buscar a su mujer. Pero como era de esperarse, Felipe, temeroso, le dice que será mejor buscarlo por la mañana. Así, igualmente temeroso, lo anima a que por hoy deben de descansar para mañana continuar con la búsqueda, pues hacerlo a esas horas de la noche era prácticamente buscar a ciegas. Pero Benjamín ya estaba decidido, aunque sea solo y con la luz de la luna y la de una antorcha que llevaba, seguiría su búsqueda. Se encaminaría al panteón a buscar a su mujer. Benjamín no había andado más de unos cuantos minutos hacia el panteón, cuando repentina y esporádicamente las risas y los chillidos se hacen presentes en el aire. Tal pareciera que esos llantos desesperados lo acompañaban en el empedrado camino.
Solo la tenue luz de la luna lo acompañaba, pues decide apagar la antorcha para encenderla en el panteón y así poder buscar mejor a su querida Rosario. Cuando el cielo se despejaba, apenas unos rayos opacos de la luna alumbraban el terrorífico camino al camposanto y representaban un faro en la oscuridad. El sonido de las piedras bajo sus pies, los grillos a lo lejos, el viento silbar y esos aterradores chillidos eran su única compañía. Y aunque a veces se arrepentía de su atrabancada decisión de irse solo a buscar a Rosario, la idea de esperar a que alguien lo quisiera acompañar hasta la mañana siguiente no cabía en su mente. Para ese entonces ya podría ser demasiado tarde. Finalmente, en la más negra de las noches de Ixtlahuaca, Benjamín llega al panteón, agotado y lastimado por la larga caminata en un camino tan sinuoso, pues hacen mella en su entereza. En la puerta del cementerio, antes de entrar, saca sus cerillos del fajín que lleva ajustándole los pantalones y enciende la antorcha que le da, si no una vista perfecta del lugar, sí una visión más amplia y mejorada. El paisaje comienza a ponerse cada vez más tétrico. Una espesa neblina cubre sus pies y hacia donde voltea, la luz de su antorcha solo le revela lápidas rotas, mohosas, viejas y abandonadas. Con mucha precaución va dando pequeños pasos, susurrando entre los muertos el nombre de su amada, casi un murmullo que el viento se lleva apenas, y gime: ¡Rosario! ¡Rosario, ¿estás aquí? Pero nada. Los laberínticos pasillos del cementerio, cubiertos hasta el suelo de neblina, solo le enseñan más y más tumbas. En la parte superior, los frondosos sauces llorones y pirules no dejan entrar la luz de la luna. De vez en vez se escucha una lechuza a lo lejos y más de cerca los malditos gritos y las risas que el viento trae y el viento se lleva. Las raíces de los árboles cubiertas de moho y que parecen manos de cadáveres abandonando la sepultura lo hacen resbalar, mostrando frente a sí antiguos y grandes mausoleos que han sido abandonados hace ya muchos años. Mausoleos que parece que los muertos han abandonado, renunciando a su eterno descanso para ir a otras tierras donde sí los dejen descansar. Una luciérnaga lo hace voltear, pero nuevamente la luz de su antorcha no le revela nada, solo criptas abandonadas. Y a lo lejos, el rechinar de la puerta del panteón que el viento mece mientras lleva nuevamente carcajadas perdidas en el silencio. Pero al acercarse al centro del panteón, donde se encuentra la capilla, comienza a escuchar nuevos sonidos. Sonidos húmedos, gruñidos, atragantos y un mascar incesante. Sonidos aterrados mezclados con una respiración agitada de frenesí y un extraño goteo, pausado pero continuo. Esos sonidos llaman hartamente su curiosidad y trata de descubrir de dónde provienen. Camina entre los pasillos removiendo la neblina a su paso. Sabe que está perdido. No sabe en qué parte del cementerio se encuentra ya, pero los sonidos son cada vez más claros y fuertes. Al llegar a una parte muy oscura, se da cuenta de que los sonidos se encuentran justo enfrente de él. De manera lenta y pausada, acerca la antorcha que le va revelando poco a poco lo que hay frente a él. Hasta que finalmente, la luz de la antorcha y un extraño rayo de la luz de la luna que penetra entre las ramas de los pirules le revelan de dónde proviene el sonido y qué es lo que lo causa. A la luz de la antorcha descubre la figura de una mujer desnuda de muy buen cuerpo, sentada con las piernas flexionadas, pero totalmente abiertas y batidas de sangre hasta las rodillas. Los dedos de sus pies se movían con avidez y su vientre aún presentaba contracciones que hacían más grotesca la escena, pues en cada contracción un chorro de sangre era expulsado de la entrepierna de la mujer, de donde salía una materia viscosa y visceral. Derramaba líquido y placenta ensangrentada. Al levantar más la luz de la antorcha lo descubrió. Lo descubrió y le aterró tanto que no pudo controlarlo. Era Rosario. Su rostro estaba desencajado por el deseo y la avidez que solo el hambre pueden causar. Aquel espectáculo era dantesco. No podía ser más grotesco y aterrador. Su amada Rosario se encontraba transformada en una bestia, en un monstruo aterrador y hambriento.
Benjamín no podía más con su horror. Rosario había parido y con un hambre aterradora y una avidez monstruosa devoraba a grandes bocanadas el pequeño cuerpecito de Esperanza, que se convulsionaba y aventaba bocanadas de sangre por su pequeñísima boca. ¡Rosario!, le gritó Benjamín enloquecido. ¿Qué es lo que has hecho, Rosario? ¿En qué te han convertido? Rosario solo respondió con sonidos de atiborramiento en su boca y una respiración desesperada mientras pasaba un bocado de los cachetitos de Esperanza. Benjamín no pudo más con la impresión de lo que veía y cayó al suelo. La antorcha alumbraba desde el suelo el cuerpo semi-inconsciente de Benjamín y las piernas abiertas de Rosario y la escurriente placenta que aún estaba prendida a su entrepierna. En medio de convulsiones, Benjamín pide ayuda, pero nadie lo acompañó. Así que nadie lo escucha y nadie puede ayudarlo. Y es en ese justo instante cuando Rosario mira fijamente el cuerpo de Benjamín y avienta la pequeña piernita que devoraba de Esperanza y grita de manera desmesurada: ¡Más comida! Y las carcajadas que el viento traía se hacen presentes alrededor del cuerpo de Benjamín y cerca de los restos de Esperanza. Las brujas tendrán un festín esta noche. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en una velada más del Cuentacuentos Macabro. Esperamos que el cuento de esta noche les haya gustado y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta el final de la narración. Esperamos que nunca se encuentren en un lugar desolado de los largos pastizales secos de Toluca, perdidos a altas horas de la noche, y que jamás bolas de fuego los persigan. Ojalá les haya gustado este relato aterrador de brujas mexicanas, y si es así, no olviden darle like y suscribirse al canal para saber que te gustó. Si es de otra manera, pues déjame tus comentarios para saber qué opinas de esta historia y que así nosotros podamos seguir creando más y más contenido macabro. No olvides suscribirte y compartir este relato. Gracias por acompañar al Cuentacuentos Macabro en una historia más. Yo soy Héctor Villadark y que las más aterradoras pesadillas te atormenten esta noche. Saludos y macabras lunas.